Hola a todos, mi nombre es Ramón Gorrín, soy ingeniero de sistemas con 30 años de experiencia en diferentes roles en el área informática, ingeniero de software, docente, eh, eh, digamos gerente de proyectos y otras actividades conexas. Actualmente soy cofundador y CEO de Cesticom, una empresa de desarrollo de software con presencia en América Latina. Bueno, y hoy estoy trayendo un tema importante a colación en este primer webinar de informática auspiciado, organizado por la UPTOS, que es nada más y nada menos que la gestión financiera de proyectos ágiles. Para nadie es un secreto que en el pensum de del pregrado muchas veces hacemos énfasis en el desarrollo de sistemas, en el diseño arquitectónico del sistema, inclusive en las metodologías para desarrollo de sistemas, pero no hay un análisis profundo, o por lo menos no es abundante, analizar los elementos relacionados con los costos y los presupuestos y la ejecución financiera de esos presupuestos en contextos ágiles. Bueno, entonces hoy vamos a tener una charla donde en forma sucinta, básica, muy elemental, con los conceptos más explícitos posibles, vamos a hacer un recorrido de cómo se formulan los costos de un proyecto y además cómo se ejecutan y controlan durante su ciclo de vida. Eh, Vamos a empezar a hablar de algunos términos que tienen que ver con el contexto en el cual hacemos la formulación del proyecto y bueno, vamos a ir avanzando sobre el tema. Sobre la gestión financiera de proyectos ágiles tenemos varios elementos que vamos a discutir. Vamos a definir qué es la gestión financiera, vamos a hablar del triángulo de hierro, vamos a hablar de los costos y su definición, clasificación de costos, qué es el flujo de caja y cómo se administra, cómo es la ejecución y control, por lo menos en términos muy básicos. Hablamos de un ejemplo y al final unas conclusiones. Para empezar tenemos que hacer énfasis en que el entorno en donde desarrollamos software hoy en día, y bueno, y siempre ha sido así, lo que pasa es que nunca habíamos tomado en cuenta esta realidad, es el entorno VUCA, es decir, estamos en un contexto donde hay alta volatilidad, alta incertidumbre, alta complejidad y alta ambigüedad. Sobre todo el tema de la incertidumbre. No hay forma de conocer todo el conjunto de elementos que un software tendrá al final como producto por anticipado. Es decir, nadie sabrá con exactitud cómo terminará siendo un software que está siendo desarrollado. El software se descubre, no se construye. El software se descubre. Entonces es importante analizar que en un contexto donde hay tantos cambios y donde no existe nada fijo, todo es variable, inclusive los requisitos y las organizaciones en donde hacemos los sistemas, es importante tener en cuenta que el desarrollo entonces debe ser pensando en que siempre habrá cambios, primero, y segundo, de que la incertidumbre puede ser muy alta y difícil de controlar. Entonces, lo que queremos es, en la gestión financiera, crear el contexto de números asociados con los costos y su ejecución para ver cuál es el aspecto económico del proyecto. Recuerden que si el proyecto no es viable económicamente, financieramente, entonces no es posible realizarlo. Es un elemento de peso. Los proyectos aire también se distinguen por desarrollarse en entornos de alta incertidumbre, como lo decíamos, en los que hay que ir adaptando el proyecto de acuerdo a los incrementos que se vayan generando. Esto es por el enfoque iterativo e incremental. Recordemos que en los proyectos ágiles se basan en iteraciones, que son periodos cortos de tiempo en donde se supone que se entrega al final un código con una parcialidad o un incremento de la funcionalidad que se pretende que tenga al final. Sobre esto se ha escrito una extensa bibliografía, pero la mayoría de la bibliografía está escrita en función de contextos donde hay baja incertidumbre. De hecho, si vamos por ejemplo al PMBOK del PMI.org,
vamos a ver, encontrarnos con el modelo matemático más usado, que es el modelo del método de valor ganado, pero sabemos que el método del valor ganado no, o presupone, mejor dicho, el método presupone que hay baja incertidumbre, es decir, sabemos con bastante certeza de qué trata el proyecto, cuándo va a comenzar, cuándo va a finalizar y con qué recursos contamos. La gestión financiera entonces se divide en dos partes: la estimación de costos para un nuevo producto, y aquí hablo de para un nuevo producto es porque el software, no, como no es un producto predecible, se clasifica como un nuevo producto. Es decir, yo hago una estimación que por más estricta, por más profunda que yo pretenda hacerla, nunca voy a hacerla con total exactitud, porque como les digo, es impredecible saber exactamente cómo será el producto final. Y bueno, y estará la ejecución y el control del presupuesto. Existen diversas metodologías para ambos aspectos. No obstante, en esta presentación se plantearán técnicas empíricas que son de utilidad para equipos ágiles, y también, bueno, técnicas con las cuales podemos comenzar en nuestros equipos y tener una, digamos, alto porcentaje de éxito. Hay que hacer énfasis en el triángulo de hierro. Esta es una definición en el mundo de la ingeniería del software que se refiere a los tres elementos que restringe todo proyecto de software. Está el elemento alcance, que es cuáles son las funcionalidades que va a tener mi software, el tiempo, cuánto tiempo me voy a tomar en hacer esas funcionalidades, y el costo, que es cuáles son los, cuánto valor tienen los elementos en los que voy a invertir para que yo pueda realizar o cumplir con el alcance. Siempre se recomienda, cuando se hace un convenio, un contrato con un cliente, que el alcance sea de nuestro dominio. Es decir, que nosotros podamos proponer cuál es el alcance, de manera que el tiempo y el costo se deriven del alcance, pero sabiendo que el alcance está en nuestro poder. Si un cliente pretende, por ejemplo, decirnos que en 3 meses quieren que se le hagan 8 o 10 módulos y sabemos que eso no es posible, entonces ahí vamos a tener un problema con el triángulo de hierro, porque cada elemento en el que yo haga variación, por ejemplo, si yo varío el tiempo, lo reduzco, entonces eso me afecta el alcance y me afecta el costo. Si yo incremento el costo, probablemente tengo que modificar también el alcance y afecta el tiempo, y así hay un equilibrio que debe tomarse en cuenta. No obstante, en el contexto ágil de proyectos es importante centrarse en que el alcance debe tener bastante libertad, porque en los proyectos ágiles el centro está en la entrega de valor agregado al final de cada sprint. Lo que se pretende es entregar valor, que ese valor no, al final de un periodo de tiempo, no cumpla con todas las expectativas o todo lo que se planeaba que debería ser el software. Eso es una cosa que debe después convenirse, y ya después podemos hablar de cómo se plantean los contratos ágiles. Pero estos son los elementos principales en los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, para hacer una estimación de costos, tenemos que tener un Product Backlog. Ya la gente que trabaja con Scrum, por ejemplo, sabe que el artefacto, el Product Backlog, es el conjunto de historias, sobre todo a nivel de producto. O sea, aquí pueden haber historias épicas o historias más desarrolladas, más específicas, que son la base de los requerimientos que se pretende con el proyecto. También sería bueno que en la organización podamos tener una información que es la velocidad promedio de quemado de las historias de usuarios según sus tipos. Es decir, que yo pueda consultar a proyectos anteriores y saber cuáles son las formas como mi equipo quema puntos, los puntos de historias de usuarios, ¿saben? ¿No? Esto es hablando también en el contexto de Scrum. Y por supuesto, esa ponderación debe estar presente para este proyecto nuevo. Tenemos que tener un equipo definido, idóneo. Usualmente, si tú vas a hacer, por ejemplo, un desarrollo web, tú tienes a alguien experto en front-end, alguien experto en back-end,
Probablemente también insertes a alguien como un sysadmin para la parte de la arquitectura de los servidores y un Scrum Master, por supuesto, para que ejecute el framework metodológico, en este caso Scrum como referencia. Y bueno, tenemos que tener una tabla que de alguna manera nos diga, mira, estos son nuestros costos indirectos. Cuando hablo de costos indirectos, hablo de toda la serie de elementos que tienen valor y que incurren, influyen en el proyecto, tales como pago de servicios de internet, depreciación de los equipos de computación, toda esa gama de gastos, electricidad, servicios, etcétera, infraestructura que respalda a el equipo, inclusive el apoyo administrativo puede estar dentro de estos costos indirectos típicos. Y también podemos contar con las métricas de proyectos anteriores porque no solamente es el promedio de puntos quemados, sino también saber cuántas historias por sprint, qué tipo de historias son las que se ejecutan con más éxito, cuántos criterios de aceptación se cumplen por historia, algunas métricas que pudieran ayudarnos a tener una mayor o una mejor visión de nuestro nuevo proyecto. En esta oportunidad traje un ejemplo que vamos a ir explorando y vamos a ir explicando como si en realidad estuviéramos frente a este proyecto. Aquí tenemos un caso de estudio de un pequeño sistema de agenda de contactos y citas. En este caso, coloqué apenas 4 historias de usuario, asumí que esas historias tienen estos criterios de aceptación. Aquí tenemos una historia de poder acceder a la aplicación, hacer login, gestionar los datos de mis contactos, quiero agendar la cita y además los reportes y las métricas asociadas a esas citas, y aquí están enumerados los criterios de aceptación. Para cada historia hay una ponderación, o sea, los puntos de historia que son, recuerden que en la reunión del Planning Meeting de Scrum se hace un consenso sobre la dificultad para hacer las pruebas, el grado de incertidumbre, el esfuerzo, el uso de las herramientas que corresponden para esa historia, y se le asigna un puntaje. Ese puntaje al final de historias me genera un total. En este caso tengo 2 historias que valen 8 puntos, 2 historias que valen 13 puntos para una suma de 42. Además hago una estimación de las horas hombres que me hacen falta para poder ejecutar estas historias. Por cada historia tengo un conjunto de horas hombres, las cuantifico en función de las experiencias de mi equipo, y con eso ya tengo 2 elementos fundamentales. Tengo los puntos de historia en total y las horas hombres estimadas. Esto me va a servir a mí para saber o contextualizar cuál es la dificultad total del proyecto en términos de los puntos de historia, y también para yo ir acercándome también a los costos relacionados con las horas hombres del equipo. Una vez que tengo el backlog con los puntos de historia y las horas hombres, entonces paso a definir el team. En este caso, como es un desarrollo web, ¿okay? Puede ser o un desarrollo móvil, como quieran que ustedes lo coloquen. Vamos a corregir, vamos a colocar simplemente desarrollador, no vamos a colocar ninguna especificación. Vamos entonces a definir los roles. Tenemos un experto en interfaz de usuario o experiencia de usuario, un desarrollador que puede ser web o móvil dependiendo de la plataforma donde vaya a desarrollar, un Scrum Master, un sysadmin para la parte de la gestión de servidores, y tengo un administrador, o mejor dicho, unas horas de cuantificación que tienen que ver con la administración y lo que le decía, depreciación de equipos, servicios de apoyo, todos costos indirectos puedo acumularlos ahí. Hay gente que es un poquito más específica y coloca una estructura de costo aparte, una tabla donde dan todos los costos indirectos que afectan al proyecto. En este caso lo coloqué de una manera referencial, y aquí en la tabla estamos colocando cuántas personas por rol hay. En este caso son una persona por rol, y cuántas horas hombre por día dentro del proyecto ellas intervienen. En este caso el diseñador, 1 hora hombre por día,
el desarrollador 8 horas hombre por día, el Scrum Master 5 horas hombre por día, el sysadmin 1, y bueno, y vamos asignándole 4 horas hombre por día a la parte de apoyo. Eso me lleva a cuantificar, si yo multiplico la cantidad, aquí tengo los días hábiles del mes que son 20. Si yo multiplico los días hábiles por mes por las horas que se invierten al día, entonces voy a tener cuántas horas al mes estoy ejecutando. En este caso, para el de las interfaces y el de experiencia de usuario, 20 horas al mes, el desarrollador 160, el Scrum Master 100, el sysadmin 20 y la parte de administración se le asigna 80. Le aplico una tarifa de costo, mi costo, o sea, lo que la empresa le paga a estas personas internamente, cuánto me cuesta, y en este caso le asigné figurativamente, dependiendo del país y del contexto y de muchas cosas. Estos son otros valores, pero estamos usando estos ejemplos. $8 para el diseñador de interfaz, $10 para el desarrollador, $9 para el Scrum Master, 9 al sysadmin y $6 la hora para la asignación de las actividades de apoyo. Eso me genera un costo, una multiplicación por supuesto de los costos por mes, y me genera una sumatoria que me indica que mi costo mensual de este equipo en particular es de $3.320. Es decir, que si yo tengo sprints de 2 semanas, eso quiere decir que la mitad de este monto, 1.110, sería el costo por sprint, y por mes, 1.610, y por mes 3.320. Entonces, una vez que tengo el team definido, voy a la estimación de costo. En esta tabla tengo, digamos, marcado en verde los valores que introduzco según la experiencia del equipo o valores que conozco, y los valores que están aquí en beige son valores calculados, y estos que están en amarillo también son calculados, pero son los importantes, lo que estoy buscando obtener. En este caso estoy colocando que mi equipo por experiencia quema en un sprint de 10 días, ¿ok?, de 2 semanas, 8 puntos, ¿ok?, y que la duración del sprint es de 10 días. Eso me genera, haciendo el cálculo, me genera 5.25 sprints. ¿Por qué? Porque estoy, si ustedes ven aquí la fórmula, estoy trayéndome el monto, la cantidad de horas hombre, y lo estoy distribuyendo en la cantidad de sprints, y esto me da, o sea, en la duración total para poder quemar todos los puntos de las historias acumuladas, y esto me da 5.25. Hago un ajuste, este ajuste puede ser hacia arriba o hacia abajo. En este caso hice el ajuste hacia abajo, y me da 5 sprints. Cuando multiplico eso, la cantidad el número de sprints, si son 5, estamos hablando de 2 meses y medio. Si yo sé cuánto es el costo por sprint, entonces me da un costo del proyecto de 8.300. Recuerden que hemos dicho que era 1.660 el costo por sprint, porque la mensualidad está aquí en la parte de team, me está dando 3.320. Entonces el costo del proyecto me da 8.300, mi costo, el costo de la empresa. Aquí le aplicamos digamos, la utilidad del proyecto. En este caso, como ejemplo, apliqué un 30% de utilidad, dependiendo del contexto del proyecto y de otras cosas. Esto puede ser menos o más, solamente estoy usando esto como ejemplo. Y bueno, me da el precio de venta 11.857,14 para un margen de utilidad de 3.557. Aparte, puedo hacer una tabla donde están distribuidos los pagos que le voy a exigir al cliente, un anticipo y unos pagos por sprint, y al final en la entrega un monto superior. En este caso estoy pidiendo un anticipo de 1.500, cuotas de 2.000, y al final en la entrega 2.357,14 para poder alcanzar el monto total
del proyecto. En esta pestaña o en esta hoja, aquí tengo los cálculos que estoy tratando de obtener para yo poder después hablar con el cliente. Y aquí yo también puedo jugar, porque entonces yo puedo ir aquí al Product Backlog, puedo modificar, agregar, quitar historias para poder suavizar los costos. Aquí puedo también hacer evaluación, si puedo agregar o quitar gente del equipo. Y eso me afecta este conjunto de fórmulas que me dan los resultados preliminares con los cuales yo voy a negociar. Ok, eso es en la parte de la formulación de los costos del proyecto. Ahora, para la parte de control, ejecución y control, yo hago lo que se denomina el flujo de caja. El flujo de caja es esta tabla que ustedes ven aquí. Como dijimos que eran 2 meses y medio, yo tengo, vamos a suponer que ejecutar este proyecto en los meses de febrero, marzo y parte de abril, la mitad de abril. Aquí están los costos que ya lo venimos, ya lo hemos calculado cuando hicimos aquí en la pestaña Team, ya tenemos ese costo. Y entonces lo que hago es que lo traigo para esta tabla y lo acumulo. Me dice que mi costo total del proyecto es 8.300. Sin embargo, en función de las cuotas que ya yo le impuse al cliente, en este caso este conjunto de cuotas, yo puedo saber cuánto es la cantidad de dinero que va a ingresar al proyecto en la medida que yo lo voy ejecutando. Aquí en el primer mes va a entrar el anticipo, ¿ok? Más el sprint 1 y el sprint 2. Aquí en la fórmula, como ustedes pueden ver, aparecen esos 3 montos. Y eso me obliga a generar lo que es el saldo acumulado. El saldo acumulado no es más que los ingresos versus los costos, o menos los costos, y me da un diferencial de 2.180 positivo. Nunca puede haber en un flujo de caja, a menos que tú quieras financiar de otros proyectos o de la empresa esa parte del proyecto, pero no es la idea, nunca debe haber un saldo negativo. O sea, nunca los ingresos pueden ser menores que tus costos en el flujo de caja. Para el segundo mes entra esta cantidad y para el tercer mes la cantidad de 2.357. El flujo, los saldos acumulados, aquí pasé de 2.180 a disponer de 2.860 y en el último pago quedo con lo que yo había previsto que iba a ser mi margen de ganancia, 3.557,14. Y eso ya estaba en esta celda, ya estaba previsto. Entonces mi flujo de caja coincide con lo que yo planteé a nivel de costo. Digamos, estas 4 pestañas, pues, hay realmente más cálculos involucrados, pero solamente estoy haciendo una descripción de la más básica, ¿ok? Entonces, en resumen, partimos desde el Product Backlog, ¿ok? Pasamos por el equipo, por el team, donde hacemos la asignación de los costos y luego esta pestaña que digamos que es la más importante, introduciendo los puntos quemados por sprint de mis experiencias anteriores y asignando la duración del sprint, obtengo lo que yo realmente estoy buscando, que son los costos, el precio de venta y el margen. Después acompaño esto con el flujo de caja para hacer la supervisión financiera de cómo se va a ejecutar este proyecto. Volviendo a la presentación, bueno, tenemos que entonces involucramos todos estos elementos que habíamos dicho que iban a estar, el Product Backlog a través de la historia, los puntos de historia, la velocidad promedio, el equipo, los baremos con los costos indirectos y las métricas que nos ayudan a alimentar esas tablas. Entonces, al final, ¿cuáles son las conclusiones de esta pequeña explicación sobre las bases de la formulación de costo y ejecución financiera? Primero que nada, no existe tal cosa como alcance fijo. Cuando ustedes vayan a trabajar con el cliente, primero que nada hay que convencerlo de que los tiempos y los alcances fijos no existen. En todo caso, se pueden hacer proyecciones a tiempos muy cortos, por ejemplo, un sprint o 2 máximo,
O si tienes un buen conocimiento, puedes hacer estimaciones sobre 3 meses, este, y con esa, digamos, tiempo corto, arriesgas menos. Es decir, si llegas a equivocarte, entonces no se arriesga o no se pierde tanto en la diferencia de los entregables. ¿Ok? Hay que advertirle al cliente que hay una alta incertidumbre. Es decir, estamos sujetos a algo que se llama el cono de la incertidumbre. No sé si ustedes han visto esa gráfica. En internet, el cono de la incertidumbre determina, es una gráfica en forma de cono, donde la parte más ancha del cono te dice que cualquier equivocación te puede cuatriplicar los costos. Es decir, mientras mayor incertidumbre, mayor riesgo de pérdida del proyecto. Y resulta que hacemos las estimaciones justamente cuando tenemos más incertidumbre. Por eso es que los proyectos ágiles son iterativos e incremental y trabajan en función a sprint de duración corta. Y lo más importante es que las métricas, porque esto es un proceso de aprendizaje. Quizá en el primer proyecto no te vaya tan bien con estas prácticas, pero ya cuando tengas conocimiento de tu equipo vas a comprender mejor. Entonces las métricas que arroja el proyecto darán luz a futuras estimaciones con un poco más de certeza. Es la idea. Cuando en la medida que vayas haciendo y ejecutando más proyectos, vas entendiendo cada vez mejor a tu equipo y esa comprensión te llevará a hacer mejores estimaciones. Entonces, digamos, ha sido muy a grandes rasgos la explicación, porque el tiempo es corto, sobre cómo abordar la estructuración de los costos y la ejecución financiera de proyectos ágiles. Estoy a la orden para cualquier pregunta que tengan que hacer. Pueden escribir a mi correo rgorrin@cesticom.com o pueden también dirigirse a la organización del evento para responder preguntas más específicas. Espero que esto le haya servido de algo y bueno, estamos a sus órdenes. Así que ha sido un placer haber estado con ustedes.